Ella, soy Sadex. ¿Cómo están, gente? Hoy, les traigo algo poco usual en el canal. Pero que no será demasiado desconocido para algunos. Recuerdo que hubo un tiempo en el que muchas personas me comentaban acerca de un fanmade, es decir, un juego fan, sobre School Days, creado por un usuario de nombre Nate. ¿Cómo olvidarlo? Si era de lo que más me comentaban en ese momento, al igual que sobre el doblaje oficial de School Days. Llegó al punto, que tuve que realizar una publicación al respecto, donde aclaraba estar al tanto de tal noticia, que incluso era colega del autor, y llevábamos hablando de dicho fanmade desde antes de que empezara la torba de comentarios. Pero bueno. Un día, pensando en todo el tema, y con el revuelo que causó en su momento, me dije a mí mismo, ¿por qué hacemos algo al respecto con este tema? Y tras arreglarnos un poco, le sugerí darle un poco de visibilidad al trabajo de mi estimado Nate, mediante una entrevista. Y aunque al principio él dudaba sobre la importancia de su obra, lo terminé convenciendo de por lo menos dar la oportunidad de conocerla, a aquellos que desconocían la misma. Y para recordarles que estoy al tanto del tema, claro. Pero bueno, preséntate tú, mi estimado amigo y compañero. Chavales, con ustedes, Nate Alf. Un gusto que me hayas invitado a tu canal. Y como lo has dicho, sí, dudé sobre si sería prudente participar en uno de tus vídeos, pero bueno. Aquí estamos a petición de Sadex. En fin, no creo que haga falta presentarme, pues mi amigo ya lo hizo. Muy bien. Una vez presentado el vídeo, vayamos directamente a las preguntas sobre la novela visual fanmade, que se encuentra realizando Nate en estos momentos. Acompáñame por favor. Hola Nate. Es un gusto tenerte en este canal. Muchos me han comentado sobre tu visual novel, basada principalmente en la peculiar obra School Days. Aunque ya lo sabía de antemano, pues tú me hablaste de ella en su momento. En fin, comencemos con la primera pregunta. Dime, ¿qué te hizo querer realizar tu propia novela visual? ¿Qué te inspiró? Para serte sincero, solo fue por diversión. Verás, siempre pensé que la historia, y sobre todo, sus personajes, no han sido explotados al 100%. Lo que quiero decir, es que hay cosas que no se han profundizado del todo. Ejemplo. Yamagata, que, a mi punto de vista, se puede contar algo de lo que ocurrió con los datos que ya se saben, Lee, lo que originó el problema por un chisme de Otone, y sobre todo Tomaru, que es un personaje que es un candidato perfecto a ser un villano, digo, tiene de todo ese sujeto, un historial grande de delitos que no creo que pueda enlistar todos. Además de que podríamos abarcar el problema de la policía, entre demás cosas. Esto, solo son algunos ejemplos. Ya hablando de la inspiración, tengo que nombrar al maestro escritor y compositor, Jun Maeda, que para quien no lo conozca, es el padre del género Nakige de las visual novels. Creando grandes títulos como One, Kagayaku Kisetsue, Canon, Air, Clannad, y unos animes que hicieron un boom en ese género, como Angel Beats, Charlotte y demás. Interesante. Recuerdo que me dijiste en su momento, que el género de visual novel llamado Nakige, tienen como objetivo hacer llorar al espectador, o por lo menos transmitir un sentimiento de tristeza. Ahora tengo una idea más clara del rumbo que quieres tomar. Y tienes razón, han habido muchos personajes de la franquicia que no se han aprovechado del todo. Me da curiosidad saber qué harás al respecto. Muy bien. He escuchado que buscas darle un tono distinto al habitual. Así que, dime, ¿qué enfoque o tono buscas plasmar con dicho fanmade? Esto es algo que aún sigo pensando, pero puedo decirte que al inicio, en el capítulo 1, la historia se abarcará como un Nakige, los que saben del tema me entenderán. Pero, como dije, esto es solo al inicio. Porque prepárense, como poco a poco será lo que se conoce, mucho drama. Y vaya drama del fuerte. Pero si hablas de un género de la novela visual, puedo asegurarte que será un Utsuge. Vaya, esto sí me tomó por sorpresa. Claro, el drama siempre viene acompañando a este tipo de obras, y esta es la primera vez que escucho del género Utsuge, voy a investigar para saber más al respecto. Pero sin duda, esto genera cada vez más intriga con respecto a lo que tienes planeado. Tengo una pregunta curiosa. ¿Planeas dar cameo a personajes de otras entregas? Es decir, ¿aparecerán personajes de otras visual novels de la compañía Overflow? Por supuesto, de entre ellos. Tengo contemplada a la hermana de Taisuke, es decir Miki. Que por lo que tengo entendido, ella está como maestra de básquetbol.
Kei también entra en esto, pero no daré tantos detalles al respecto. El propio Tomaru, entre otros que tengo pensado. Así que le darás foco a personajes de Pure Mail. Algo interesante teniendo en cuenta que el juego que se canceló, se consideraba una secuela espiritual de la misma. Ya quiero ver cómo adaptas tanto sus aspectos, como historias a la época de School Days. Sin duda será interesante. Recuerdo que cuando recién empezabas, nos consultaste a mí y a otros colegas sobre distintas locaciones vistas en School Days. Dime, ¿qué tanta relevancia tiene el tener presente el mapa de las zonas en tu novela? Mira, como tal crear un mapa. No está entre mis planes por el momento. Esto conlleva a más ajustes para crear eventos que podrían complicar la historia. Pero no lo descarto del todo, por el momento solo me enfocaré en la historia. Tiene sentido. O sea, asumo que el saber las locaciones, ayuda a dar cierto contexto a algunas escenas. Pero también ir a las prisas puede jugar en contra. Tengo entendido, que el protagonista de dicho fanmade será Makoto. Pero este Makoto es distinto a cualquier otro que hayamos visto. En tu opinión, ¿qué diferencia a este Makoto de sus otras versiones? En efecto, el protagonista será nuestro no tan amado, y sobre todo odiado por todo el fandom, Makoto. Y respondiendo la otra pregunta, lo que lo diferencia de entre sus demás versiones, como se ha visto tanto en las VN, anime y mangas, es que sea contrario a su mayoría de versiones. Es decir, que, si él es alguien que, según su filosofía, cuando mira al mar, piensa que todos sus problemas se vuelven insignificantes con lo ya antes dicho, se muestra un lado más optimista, despreocupado, medio tarado, pero como alguien amable con todas las personas, siendo su punto fuerte por la que enamoró a las chicas. No quiero mencionar lo otro, que creo que ya es muy obvio lo que nos dijo el anime. Bueno, esta versión verá más pesimista las cosas, llega a ser alguien más apático y sobre todo, perdió algo que él llama esperanza. Y algunos se preguntarán, ¿por qué lo haces de esa forma? Solo piénsenlo un poco, el tipo tiene todo para una historia trágica. Familia monoparental, tiene un padre que literalmente es de lo peor que existe. Es decir, hay algo que no encaja del todo. Quiero decir, ¿me estás diciendo que Makoto vivió con ese tipo y no le ocasionó algún trauma? No lo sé, solo pongamos de ejemplo a Kei Ogata. En fin, pero principalmente era para darle ese contraste a lo que la mayoría de versiones son. Pero no digo que sea del todo apático, tiene ese lado, aunque se niega en aceptarlo. Lo curioso, por así decirlo, es que mientras que la mayoría de versiones de Makoto no dudarían tanto en aprovechar la situación si una chica se les insinúa, este Makoto no lo hace. Al contrario, él trata de no verlas con lujuria, se explicará el porqué en su historia, pero aquí viene otro punto. Mientras que en sus otras versiones no muestran una actitud agresiva en Makoto, exceptuando a Cross Manga, en esta, es porque puede llegar a tener el comportamiento de su padre. Es de ahí donde entraría el conflicto de la historia, y tratará de no ser igual a lo que más odia, dándole ciertos motivos del porqué de su comportamiento. Por otra parte, también me vi influenciado por las NV de la empresa Ki. Son así la mayoría de protagonistas, no tanto a ese nivel, pero lo son. Ojo, solo hablo del capítulo 1, ya de ahí no se parecen en su evolución. Interesante concepto si me lo preguntas. Vaya forma de subvertir al personaje. Interesante, aunque siempre he dado por hecho del que Makoto no tenga tantos traumas y eso, fue porque no era consciente de la mayoría de atrocidades que su padre hizo y poco más. Pero sin duda tu versión de Makoto será un gran potencial para el drama, y nos dará un aire distinto, junto a las situaciones que nos plantees en tu novela. Y hablando de eso, me gustaría saber a grandes rasgos, sobre qué tratará dicho fanmade. ¿Podrías darnos una sinopsis de la obra? Sí, creo que respondí un poco con la anterior. Pero, en resumen, Makoto, debido a los problemas que ha tenido a lo largo del tiempo, adoptó una personalidad pesimista y desesperanzadora, donde solo piensa que no hay motivo real de la felicidad. Él tratará de buscar algo que llama esperanza, y la encuentra con Kotonoha, eso es lo que él cree. Ocurren los sucesos de School Days, pero con unas variaciones para hacerlo más interesantes. Y es cuando comienza el verdadero drama, ya que esta versión, como ya se explicó anteriormente, él odia a su padre, y el hecho de pensar ser infiel, en su mente lo asocia con él, por lo que tratará de buscar la forma de terminar con eso, y no ser igual que él.
Pero como es School Days, o también conocido como el Dramas Days, sin drama no sería un School Days. Lo que puedo destacar, es que en esta historia, la trilogía Days se conecta para contar una sola. Pueden suponer que sucesos ocurrieron en Summer Days para que estén en el School, y combine con el Cross. Así que se imaginarán cómo puede llegar a conducir esta historia. Lleno de drama, algo de suspenso, misterio y sobre todo drama y más drama. Una perspectiva más gris de lo que otras novelas han planteado, suena sin duda apabullante. Y con respecto a lo de hacer encajar al resto de entregas de la trilogía, es verdad. Había olvidado que cuando recién Rija y me presentó tu propuesta, había mencionado algo sobre darle validez a las otras entregas. Eso sin duda será complicado, pero desde luego, no deja de ser interesante ver cómo llegas a realizar tal hazaña. Otra cosa destacable de este tipo de juegos y que da rejugabilidad a los mismos, son las múltiples decisiones que nos llevan a su vez, a distintos finales. ¿Tu fanmate contará con ellos, o, por el contrario seguirá una historia lineal? ¿Y por qué? Está en mis planes poner diferentes finales, pero cómo van las cosas y cómo estoy solo en esto. Por el momento solo será del género novela cinética, es decir que contará una historia lineal. No te culpo, debes estar ocupado más allá de este proyecto, y ser solo tú no debe ser fácil de llevar. Pero bueno, será igualmente interesante de seguro. Hablemos de las heroínas. ¿Habrá romance dentro de tu obra? Y de ser así, ¿cuáles serán las heroínas más relevantes en ella? Como, por ejemplo, Kotonoha Isekai. ¿Y si tuvieras que añadir más, a quiénes añadirías? Tengo mucho que decir en este aspecto, pero me limitaré en decir algunos ejemplos para no saturar tanto el vídeo. En primera instancia, sí, habrá muchas heroínas, y cuando digo muchas, es que serán muchas. Cada una con su respectiva ruta. De entre las más interesantes que están está Nanami, las gemelas Miho, Chie, este está un poco complicado, entre otras. Pero como dije, la mayoría estarán como heroínas. Uy, interesante. Sobre todo, las que no tuvieron algo que ver con Makoto. Es decir, Nanami estuvo en un final, pero eso fue más aren que otra cosa, y tengo entendido que Cross descartó un Chie con Makoto. Cada vez tu fanmate cobra más fuerza en cuanto a presentar aspectos poco abordados en la trilogía y que sin duda serán muy impactantes. Dado el nuevo enfoque que le estás dando a la obra mediante tu novela, ¿cuál es la importancia que le darás a la familia de Makoto? ¿Cómo tratarás a Itaru, Moeko, y claro, Tomaru? Más de lo que piensas, como dije antes. El antagonista principal de esta obra será Tomaru, pero no de forma directa. Solo influirá en las acciones de Makoto, pero créeme que es jodido cuando esté el tan esperado reencuentro. O bueno, eso trataré de transmitir. Eso asumí, dado que le darás un enfoque a un Makoto más sombrío dado sus temas familiares, sería difícil no darle una representación al origen de este mismo, es decir su familia. Me da curiosidad sobre todo la posible adaptación de su hermana, Itaru, ya que es difícil imaginarla sin la inocencia que la caracteriza. Sin duda hay algo a lo que no he dejado de darle vueltas. ¿A qué se debe el RK que está impreso en el título? Y también me gustaría saber, ¿es un título provisional o es el definitivo? Bueno, es para darle una sigla especial como el HQLLXH, es principalmente por eso. ¿Ahora del qué significa? Pues es una abreviatura de la palabra remake, como si diera un reinicio de la obra ya conocida. ¿De si será provisional o definitivo? En esto quiero explicar brevemente. Al principio se iba a llamar Odd Days como contraparte de Shiny Days. Pero después lo descarte para un futuro si es que sale bien. Tiene sentido. Aunque en tal caso no quedaría mejor RM. Pero bueno, tu cocina, tus reglas. Aunque interesante lo de Off Days, se nota el énfasis que le quieres dar en un sentido más melancólico y gris. También nos gustaría saber ¿habrá personajes, o incluso, heroínas originales que añadirás? Y si es posible nos darías al menos un ejemplo. Heroínas lo dudo bastante, quién sabe quizás y si lo haga, pero no lo creo. Pero sí habrá unos personajes originales, de entre ellos está alguien que explicará del por qué la policía no exista jaja. Y créeme cuando te digo que con eso se pondrá más oscura la trama. Se volvió Seinen de golpe jajajaja. Así que habrá un personaje para dar explicación a uno de los huecos argumentales más prominentes de la obra. Suena bastante llamativo sin duda.
Me habría llamado la atención si decías de añadir a una nueva heroína, pero supongo que a no ser que aporte algo a la trama, no habrá tanta necesidad de ello. Como dices, ya hay bastante drama con las que hay, jajaja. Ahora una pregunta picante al respecto. Todos sabemos que, si bien School Days tiene sus momentos controversiales, y son de las cosas más destacables de la obra, lo que más llama la atención son los finales malos. ¿Tu obra tendrá tal aspecto? ¿Y de ser así serán tan gráficos como en School? ¿O serán más sutiles pero impactantes como Shine o Cross? Veamos, no sé si recuerdas un final que te conté, tenía algo que ver con una combinación de varios finales malos. De entre ellos estaba a mis hijos, eternamente y empujándola muy lejos. Espero no lo recuerdes, pero eso daba a entender un final, que digamos, es demasiado impactante y oscuro. Creo que con eso puedo responder un poco. Fua, culpo a mi mala memoria como siempre, pero, algo de esto me suena. Aunque vaya, entonces no nos vamos a dejar las cosas en medias tintas si dices que va a ser como estos. Con esto queda claro que la tragedia rondará duramente esta obra. Sin duda será algo a tener en cuenta cuando veamos el resultado de la misma. Y ya para terminar, que no quiero robarte tanto tiempo. Si tuvieras que darle un final a tu obra, digámosle, un final canónico, ¿cuál sería su naturaleza? ¿Triste, feliz, desolador, o con qué otro sentimiento lo describirías? Ya está establecido el final y puedo decirte que es un final agridulce. Quisiera decir más, pero sería arruinar la sorpresa. Claro, debemos reservar ciertas cosas para cuando estén listas y así pegue con más fuerza, ¿eh? Aunque con eso me dices prácticamente todo. Parece que este Makoto sin duda dará mucho que pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a Ogno. Bueno, entonces ahora sabemos mucho más al respecto de esta obra que no dejará indiferente a más de uno. Algo que sin duda llamará mucho la atención. Pero se nos ha acabado el tiempo, así que es momento para pasar a la conclusión del mismo. Y bueno, con eso llegamos al final de este vídeo. Como siempre, agradezco nuevamente la presencia de Nate, y su colaboración para esta entrevista. Seguro a más de uno le llamará la atención y pondrán el ojo en ella. Pero antes de irnos, Nate, dinos si tienes algún lugar, blog o página donde podamos estar al tanto de los avances que hagas con el fanmail. Por el momento no cuento con un blog o página, de hecho, hace tiempo alguien me sugirió hacer un Patreon, pero siento que tendría que estar al pendiente de ello, y bueno, soy un estudiante, y el tiempo no lo que me sobra. Pero pueden buscarme en el grupo de Rija y para los que ya lo ubican, pueden buscarme como Nathan Álvarez. Entendido, ya lo escucharon, gente. Espero que tu proyecto tenga mucho éxito, y esperaré ansioso cualquier avance. Y sin más, conmigo será hasta la siguiente. Dejaré que despidas el vídeo, compañero Knight, eso sería todo por mi parte. Bueno, como vieron, el proyecto será tardado, quizás más de lo que pienso. Habrá muchas dificultades a lo largo del trayecto, demoras y retrasos por X motivo. Pero no quiere decir que sea el final, o eso quiero pensar. El punto es que espero con ansias que muchos les agrade lo que estoy trabajando, quizás reclute gente para acelerar el proceso, pero solo el tiempo lo dirá. En fin, cosas que pasan.